Muchas gracias, doctora Icaza. La cuarta ponencia nos la dará la doctora Nayeli Coita Flores García y es factores asociados con la progresión de la fibrosis hepática. Buenas tardes a todos, es para mí un placer estar con ustedes en esta tarde y desde luego quiero dar las gracias a la doctora Concepción Gutiérrez, a la mesa directiva de la Academia, por darme la oportunidad de estar con ustedes para platicar de un tema que, como ven, aunque suena muy molecular, realmente las consecuencias que tiene en la salud son muy importantes. ¿Cuáles son estos factores que hacen que progrese la fibrosis hepática? Y bien, durante los siguientes minutos hablaremos muy brevemente acerca de algunos factores epidemiológicos, etiológicos, cuáles son algunos conceptos generales que de hecho en este momento yo creo que ustedes comprenden bastante bien debido a quienes me han antecedido en el uso de la palabra y sus explicaciones. Verán cómo la angiogénesis y factores inmunológicos juegan un papel fundamental en esta progresión de la fibrosis y cómo también, de acuerdo con algunos ejemplos, dependiendo de la causa que ha llevado a las personas a tener esta enfermedad hepática, es diferente la evolución y la progresión de la fibrosis. Finalmente tendremos algunas conclusiones y ya les decía, ¿por qué es tan importante que hablemos de estos temas? ¿Por qué lo tocamos aquí en la Academia? Bueno, pues porque las enfermedades crónicas del hígado representan un problema de salud global de manera muy importante. Vean ustedes cómo más de 2 millones de personas mueren al año debido a las enfermedades hepáticas crónicas. Estos son datos de 2017 de un estudio global epidemiológico, pero vean cómo el incremento fue más del 11% si lo comparamos con las cifras que había en 2012. Y vean, de este total, las muertes debidas a carcinoma hepatocelular fueron poco más de 38%, pero las atribuidas a cirrosis hepática alcanzaron casi el 62%. Y entonces es importante, para mí esta diapositiva siempre es muy importante porque tenemos que saber qué es lo que ocurre en México. Vean ustedes cómo en este reporte de INEGI, con datos publicados apenas en enero de 2023, las enfermedades del hígado representaron la quinta causa de muerte entre la población mexicana. Y eso solo porque todavía ocupa un lugar COVID-19, pero esto nos hace entender por qué resulta fundamental hablar no solamente de cirrosis, de enfermedades hepáticas, sino también de la fibrosis, que es finalmente el mecanismo fisiopatológico que nos lleva a tener las complicaciones y desde luego la muerte. Esto ustedes lo saben, pero ya verán que es importante porque si hablamos desde un punto de vista muy simplificado, ¿cuáles son los factores que hacen que la fibrosis hepática progrese? Pues precisamente estos, y estos son apenas algunos de los ejemplos de todos los factores y etiologías que pueden llevar a las personas a que su hígado esté enfermo. Desde la actividad de infecciones virales como hepatitis B y hepatitis C, la inflamación que generan enfermedades autoinmunes como la colangitis biliar primaria, el consumo excesivo y repetido de alcohol, y así muchos de los ejemplos que ustedes observan en esta diapositiva. Pero bueno, ahora sí vamos a ver un poquito más, a entrar un poquito más a esta parte. Lo ven aquí, la progresión de las enfermedades hepáticas, como ya lo han dicho también quienes han hablado antes de mí, se caracteriza fundamentalmente por este daño hepático crónico del parénquima. No solamente eso, ya nos ha quedado también claro que la presencia de inflamación persistente es un factor fundamental para que se genere esta fibrogénesis hepática, que además hay que entenderlo, es un proceso que no es estático, es un proceso dinámico en el cual hay una alta integración molecular de interacciones celulares, humorales, moleculares en general. Y entonces vemos esta imagen, quiero llamar su atención aquí. Tenemos un hígado normal en el cual tenemos diferentes factores que ya les expliqué. Aquí lo que ocurre es que cuando hay algún daño a ese hígado, pues ocurre toda una deposición de material extracelular, de matriz extracelular, y que todo esto es parte de la fisiología normal. Esto es para hacer este proceso de regeneración y de cicatrización y queda bien. El problema es cuando este daño hepático, con estos factores que les mencionaba, se vuelve algo crónico y entonces de esta manera empiezan a haber todos estos factores que nos llevan a fibrosis, de manera que de forma progresiva se restringe esta capacidad de regeneración del hígado y empieza a haber un daño mucho más crónico. Esto, en algunos casos, desde luego, por ejemplo, si tenemos una infección viral,
si alguien consume alcohol y deja de tomarlo, si se cura esta infección, pues este daño hasta cierto punto se puede detener. Pero tenemos otros factores y esto que ven aquí, esta célula estrellada o estelar, es realmente el protagonista de la fibrosis hepática. Diré el protagonista, pero son muchos más factores los que influyen. Y es que de manera normal o en homeostasis, pues bueno, ven ustedes aquí que esta célula se encuentra quiescente, su principal función es el almacenar ésteres de retinol y tiene una buena relación con las células endoteliales del sinusoide hepático, habiendo este equilibrio de óxido nítrico y de todos estos factores. Pero ya les decía, cuando empieza a haber este daño crónico, entonces estas células estelares o estrelladas se activan y entonces se transforman en algo similar a los miofibroblastos. Ya les decían también previamente, hay factores que influyen mucho en esto, como los factores asociados a daño, los patrones asociados a daño, patológicos. Hay incremento de la endotelina 1, hay también, por supuesto, muchos otros factores como el factor de crecimiento transformante beta 1, que todo esto nos lleva a la fibrogénesis. Pero también hay otros factores de señalización, de migración celular, como la presencia del receptor de factor de crecimiento derivado de las plaquetas, y que esto nos lleva a que haya proliferación de estas células estrelladas que están activas y que, valga decir y recordar, son la principal fuente a nivel hepático de producción de colágeno. Esto, les insisto, cuando hay un proceso en el cual se detiene ese daño y no es de forma repetida, pues estas células estrelladas se convierten en algo apoptótico y se limita este daño. Pero bueno, cuando no ocurre así, cuando hay factores inflamatorios crónicos, entonces ocurre todo un reclutamiento y activación de diferentes factores, ya les decía, hay la presencia de especies reactivas de oxígeno, pero también, como les mencionaba el doctor Macías, el aspecto inmunológico es muy importante. Hay participación de linfocitos T, hay liberación de diferentes citocinas, de monocitos, y todo esto es lo que a su vez favorece estos factores profibrogénicos que al final constituyen o llevan a la liberación de miofibroblastos a través de la liberación de todos estos factores que al final lo que constituyen, como ustedes observan en esta imagen, es todo un ambiente que podemos llamar profibrogénico. Ahora, algo que también es muy importante dentro de todos estos factores que hablamos de inflamación, de daño, es precisamente la angiogénesis. ¿Por qué? Porque ocurre algo que a nivel molecular, si ustedes se acuerdan, hay diferentes tipos de colágeno. Pues bueno, el colágeno tipo 4, que es el que normalmente está en el espacio de Dice, es reemplazado por colágeno fibrilar tipo 1 y tipo 2. Esto nos va a llevar también nuevamente a la activación de estas células estrelladas y esto es un paso clave para un fenómeno que se llama capilarización de los sinusoides. ¿Por qué? Porque con el desarrollo de esto, entonces, además de la presencia de septos fibróticos, va a haber una progresión hacia cirrosis hepática, hacia carcinoma hepatocelular. Pero estos cambios estructurales, como pueden observar en esta imagen, que, bueno, los mecanismos algunos son compartidos, esto es en el caso particular de hígado graso, vean cómo diferentes factores de crecimiento endotelial y vascular favorecen también que haya todo este proceso de angiogénesis, llevando no solamente al desarrollo de cirrosis hepática, sino también juegan un papel fundamental en la presencia de carcinoma hepatocelular. Y esto es importante porque ya se los decía, la esencia de estas complicaciones, pues tiene que ver con un punto final, que es la hipertensión portal y todas las complicaciones asociadas pues, con este mecanismo. Ahora, ya les decía, las células inmunes también tienen un papel fundamental. Aquí tienen solamente 3 ejemplos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el virus de hepatitis B es capaz de activar a los macrófagos con su presencia y esto lleva a su vez a la expresión de citocinas inflamatorias que pueden estimular, por ejemplo, a las células natural killers. Por su lado, el virus de hepatitis C y algunas de las proteínas estructurales que conlleva también pueden realizar una activación, por ejemplo, de inflamosomas que son dependientes de los receptores similares a TOL tipo 2. Y en el caso de la enfermedad hepática por alcohol, los macrófagos nuevamente tienen un papel importante porque van a promover esta inflamación repetida y este daño asociado con alcohol, como ya les explicaré con un poquito más de detalle más adelante. Ahora, también resulta importante saber que hay distintos patrones de fibrosis hepática y esto depende fundamentalmente de estos 4 elementos que observan aquí. El grado de daño hepático, desde luego, y aunque hay mecanismos en la fisiopatología que son realmente comunes, como la activación de las células estrelladas,
sí va a depender, sí va a haber algunos puntos específicos y diferentes de acuerdo con la etiología. La concentración que haya, que desde luego si es mayor de estos factores profibrogénicos, pues van a incrementar este riesgo en este microambiente. Los mecanismos que estén involucrados, que también pueden ser un poco diferentes, y también esto es algo muy importante. Recuerden que los miofibroblastos juegan un papel fundamental, pero no solamente se producen en el hígado, se producen en diferentes lugares y entonces pueden tener también un papel fundamental en esta progresión de la fibrosis. Les voy a dar solamente 3 ejemplos de etiologías específicas para poder entenderlo un poco mejor. Sabemos que en el caso de las enfermedades hepáticas, de las infecciones virales, el patrón que prevalece en la evolución o en la progresión de la fibrosis es la fibrosis en puente después de la necrosis que hay, y hay un aumento en la deposición de estos componentes de la matriz extracelular que finalmente va a resultar en necrosis portal y central. Y aquí quiero mencionarles esto porque es un ejemplo muy diferente. Normalmente esto lleva muchos años, pero particularmente, por ejemplo, en las personas que son trasplantadas de hígado, de riñón y que tienen recurrencia de infección por virus de hepatitis B o hepatitis C, este proceso se acelera, seguramente porque influye también esta alteración de la inmunidad con los medicamentos inmunosupresores que requieren. De hígado graso, bueno, ya decíamos, es fundamental y siempre lo van a estar escuchando porque una gran parte de la población sufre de hígado graso, un porcentaje de ellos, entre 20 y 30%, dependiendo también de otros factores, pueden desarrollar esteatohepatitis, y esto se caracteriza también por daño del parénquima, por inflamación portal, lobulillar y perisinusoidal, que también pueden tener esta progresión. Pero hay factores importantes aquí, como que esta progresión sobre todo se lleva con la activación de células estrelladas, que ya les decía es la mayor fuente de producción de colágeno y de miofibroblastos. Hay otros mecanismos como la lipotoxicidad, que puede favorecer la liberación de unas vesículas extracelulares que tienen hepatocitos apoptósicos cargados de grasa, pero que esto también puede despertar respuestas inmunológicas e inflamatorias importantes. Ya no lo mencionaré por cuestiones de tiempo, pero es todo un conjunto en el cual, como ya lo mencionaba el doctor Abraham, aspectos de disbiosis, de alteraciones del eje intestino-cerebro, factores genéticos y epigenéticos pueden influir en este proceso. Finalmente, en el caso de la enfermedad hepática por consumo de alcohol, pues bueno, sabemos que este daño se correlaciona precisamente con el metabolismo del etanol, en particular a través de la isoforma del citocromo P450 que observamos aquí, que es inducible por el etanol. Aquí también se genera, por supuesto, la presencia de especies reactivas de oxígeno, de daño que está mediado también por estrés oxidativo, principalmente a través de este mecanismo de peroxidación de los lípidos, y que esto, como ustedes saben, y también se puede observar de manera histológica, altera la integridad de las mitocondrias y de la membrana del retículo endoplásmico. Y bien, pues habiendo dado este paseo por estos principales factores, importante concluir, me parece a mí, que la progresión de la fibrosis hepática se genera por este daño del tejido del parénquima hepático, que esto suele ser crónico, pero ya vieron que hay algunas excepciones, generalmente es de larga evolución, y la activación de respuesta inflamatoria persistente, así como de fibrogénesis hepática. La progresión de este daño es todo un proceso que puede hasta cierto punto tener reversión cuando logramos controlar estos factores etiológicos. Y bueno, comprender que la vía final de este proceso es el desarrollo de cirrosis hepática, que se asocia con estos cambios de la arquitectura del hígado, y que entender esto es importante porque, por ejemplo, al saber que la angiogénesis juega un papel importante, pues sabemos que hay antiangiogénicos que pueden ayudar a mejorar esta situación y que de hecho, incluso, por ejemplo, en pacientes con carcinoma hepatocelular, pueden ser un elemento clave para la curación o por lo menos para el control de esta patología muy frecuente en el mundo y en nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.